hasteko, aurkezpena egin nahiko genuke, hau da, kokatu pixkat burua, zergatik biltzar hau, zein da biltzar honen helburua eta zein izango den eduki edo mamia, eta horretarako Julen zabaldugu Eusko. Koneuseko, edo esan da, lehendakari ez zuzen ere. Egunon, danoi, eskerrak etortzea gaitik gaur goizean mintegi ontara, dana dela, gure asmoa da, ikustea gaur egunien Kutxabank egoera, Kutxabanken nondi zetorren, zein puntuan dago gaur egunien, eta errelantzian norantza dabe. Quiero presentar un poco las reuniones que vamos a celebrar durante todo el día. Tenéis ahí un poco la programación. Os daréis cuenta que hemos intentado, por todos los medios, invitar a los partidos políticos, por un lado, a las fundaciones de las tres cajas y a Kutxabank formalmente, y todos, ninguno de ellos ha querido plantearse. O sea, no es que parece que o pretenden que ya todo está hecho y está bien hecho, o pretenden que no tienen por qué dar ninguna justificación ni ninguna explicación de las decisiones que ellos han tomado. Con eso pierde parte de la riqueza que debería tener, pero de todas maneras yo sí quiero agradecer en nombre de los organizadores formalmente a las personas que sí van a participar en las 3 mesas redondas y en una conferencia formal sobre las cajas de ahorro desde la visión formal actual, tanto en España como en Europa. Entonces, esa ha sido un poco la función y lo que yo quiero plantear. Y de todas maneras, ya como idea, aunque ahora igual no será efectiva, y para ver todo legalmente por lo menos, otra cosa es que estemos de acuerdo con esa legalidad, yo sí recomendaría a todos los presentes, está colgado en la web nuestra de Kutxabank Público o Econeus, el proceso de reestructuración del sector de ahorros que publicó en febrero de este año la CECA. La CECA es la Unión de las Cajas de Ahorro Cooperativas, porque trae una síntesis, si queréis, formal o legal, de por qué estamos donde estamos. O sea, aquí queda algo todavía en el País Vasco para solucionar, que es hay un anteproyecto que ha hecho el gobierno vasco sobre el gobierno de las fundaciones. Ese anteproyecto ha tenido algunas quejas, incluso las propias cajas no están de acuerdo con el propio anteproyecto. Luego queda los 5 años que tenían depende, también está pendiente saber si las 3 cajas actúan mancomunadamente o son dependientes, y luego los temas de salida o de pérdida del accionariado de cada una de las cajas, que en 5 años y bajo aprobación previa del Banco de España, según la ley actual por lo menos, hay que realizar. De todas maneras, luego ya veremos al final de la reunión qué es lo que nos puede quedar dentro de esas 2 cuestiones, por lo menos, que tienen mucha importancia, y de algunas otras posiciones que podemos tener. Entonces, sin más, el problema está que Adrián Celaya vendrá un poquito más tarde, yo no le sustituyo, y entonces empezará aquí el amigo en la primera conferencia, José Norciola, el consejero general de Kutxa, que es la caja de Guipúzcoa, con la charla, y luego se incorporará dentro de un momento Adrián Celaya. Gracias a todos por venir y que sea fructífera el día. Esan dugu bezala, orain lehenengo mailari hasiera emango diogu, Adrián Zelaiak berehala izango dugu. Lehenengo maila horretan, Adrián Zelaya, Ekaitzentarreko zuzendari izango genuke, eta baita ere Jose Urkiola, Kutxabank kontseilari orokor ohia. Lehenengo mai honek ere badu bere izenburu propioa, Kutxabanken gobernua aurrezki kutxak. Banku fundazioak gero, galdera hori airean dago baita ere, zer gertatuko da
bankarizazioaren ostean. Esan dugun bezala lehen, kapital pribatuari ateak irekiko zaizkie, bai ez horrek zer ekarriko luke, gizartekintza bermatuko luke, ala ezinbestean kolokan jarriko du. Galderazko daude mahai gainean eta esan bezala gonbidatuak prest baditugu, kasu honetan Josean prest badugu, barren inguruan bere hausnarketa plazartzeko. Bai, egun denoi, eta eskerrak gonbidatzagatik jardunaldi honetara. Batzutan, olako gaiak normalean pasatzen dira nahiko izkutatuak, nahizetak guretzat eta niretzat bintzat oso importantzia handia daukala, bai ekonomikoki, bai kasu honetan Euskal Herriako zer papera jokatzen dute kutxak, edo dira finanziera, igual itxegin behar dugu horrokorrean, nahiz eta gero zentratuko geha kutxan papera eta bar. Hasieran ni prestatuta neukan erderaz egitea, egingo de pixka bat zarrera euskeraz jakiteko nola dagoen banatua hau, eta gero jarraituko dute erderaz egiten zegoen prestatuta bezala. Esateko eta komentatu dudan bezala, guri planteatu digute, esatea gobernuaren, ze gobernu mota egin behar bai kutxak, Kutxabank kasu honetan, edo entide finantziero batek oain dagoen bezalakoa kontemplatua Euskal Herri mailan. Eta hori bai markatzen du hildo bat. Beste aldetik ere, uste importantea dela jakiteko zen negozio mota egin dituzten kutxak, eta oain nora jundie desbidatzen inbertsio guztiagoiek, eta nora bukatu dute, edo nora nahi dute bukatzea bere papera ekonomikoa ere Euskal Herri mailan. Hirugarrena, gizartekintzan ez eta gero beste mai batean tratatuko da gizartekintza bereziki, baina baita ere esan behar dela gizartekintza izan da erreferentzio bat, ni bete esaten den, la joia de la corona beraiek ere onartzen dute etekinak juten diena, baina baita ere ikusi egin behar da azken urte hauetan nola aldatu dute beraiek ere gizarte ekintzaren papera. Bide honetan ikusi egin behar da ere nola alderdi batzuk, eta hori bai izan behar da, ikusita zegoera zeuden eta beraiek urratsak eman dute. Urratsak eman dute, baina zertarako aldatzeko legeak, aldatzeko prozedura guztiak, bere kontrola, beraiek zeukaten kontrola ez galtzeko. Eta azkenean ere zergatik eta zertarako egin dute hori. Hori egin dute, guretzat oso garbi dagoela, privatizazio bat emateko eta urratsak hortik dijoa momentu honetan. Baina oraindik aukera dago atzera pauso bat emateko edo bere proiektua eta orain dela gutxi esan dute laizter hauteskunde pasata kasualitatez emango dute urrats batzuk hori gelditzeko. Ni ziur nago oraindik aukera daukagu. Aukera daukagu biztanle guztiak bezeroak ere hori gelditzeko eta aukerak mahai gainean jartzeko eta demostratzeko hemen aukera badautela. Bueno, decía que un poco en el resumen de euskera, un poco el planteamiento que me había hecho de cara a lo que nos habían planteado, tanto Adrián como a mí, era el tema de la gobernanza de las entidades financieras, la gobernanza del gobierno de la entidad financiera, sobre todo ante el riesgo que está corriendo actualmente con lo que nos han puesto encima de la mesa. Nos han puesto encima de la mesa unas modificaciones legislativas amparándose en mentiras, y hay que decirlo claro, en falsas verdades de Europa que nos mandan, cuando todos sabemos que no es cierto, y yo creo que luego Adrián, en bastantes de sus trabajos que han hecho desde TK Center, podrá demostrar que eso es falso. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero creo que hay que volver a insistir. Hay que recordar que las cajas de ahorro en Euskal Herria 100 y poquitos años nacen para cubrir un espacio que, lo mismo que ahora ocurre con la banca tradicional, no daban servicio a los sectores más necesitados de esta sociedad. Hay que recordar que las cajas de ahorro cumplían, además de una función de banca normal, también una labor social en su práctica diaria y luego veremos también en sus objetivos finales en cuanto a que son quienes devolvían sus beneficios a través de la obra social. Hay que recordar que las cajas hasta hace poquito
tenían una representación plural, democrática, participativa, y que éramos todos los colectivos que formamos parte de esas asambleas quienes estábamos representados en el gobierno de las cajas de ahorro. Y eso me parece que es importante recordar, porque eso es lo que nos quieren robar. De hecho, nos están robando ya, puesto que los cambios que han ido haciendo, a pesar de que los hayan aprobado, nos han usurpado la representación a la clientela, a los municipios, y en algunos casos, puesto que diferentes fundaciones bancarias lo han utilizado de diferente forma, aquí en Guipúzcoa las juntas generales tienen una pequeña representación ahí, pero no ocurre lo mismo ni en Vizcaya ni en Álava. Es decir, lo que muchas veces ellos hablan de armonizar algunos parámetros, solo utilizan armonizar eso cuando a ellos les interesa para lo que a ellos les interesa, porque lo lógico sería que en todos los territorios mantuvieran los mismos criterios. Decía que es importante recordar la representación de la clientela. La clientela ha sido, hasta el último momento, la que mayor porcentaje de representación tenía en los gobiernos de las cajas. Y ahora ha pasado a tener cero. Es decir, esa es la realidad y habrá que ver por qué. Esta representación era democrática. Se presentaban candidaturas para cubrir los puestos determinados en cada una de las cajas de ahorro. También se han cargado. Tenía representación de los municipios. Todos los municipios de cada rialde tenían una representación, bien fuera por el volumen general o bien pudiera ser por agrupaciones de ayuntamientos pequeños. Yo en su día fui consejero. En Cucha hay representación de 10 ayuntamientos de Guipúzcoa. Un consejero en representación de 10 ayuntamientos de Guipúzcoa. Esa es la realidad que se nos ha otorgado. Tenían representación los trabajadores. Lo que ahora dicen muchos, que las empresas tienen que empezar a participar en los gobiernos, los trabajadores, ya venía instaurado en las cajas de ahorro y ahora nos lo vuelven a robar. Tenían en el último tramo las entidades sociales. Las entidades sociales, las únicas que en este caso no tenían una elección, vamos a decir, democrática. Decíamos que los clientes mediante candidaturas, los municipios mediante las elecciones, como la de la próxima semana, de las elecciones municipales en función de esa representación, los trabajadores mediante la representación sindical de las elecciones sindicales, y las entidades sociales tenían una representación en función de un sorteo que se hacía en función de lo que se tenía. Por lo tanto, es la única que no era una elección, pero sí por lo menos las entidades sociales de cada rialde también tenían representación. Y cómo no, también tienen representación las entidades fundadoras. ¿Quiénes son las entidades fundadoras? Ese es otro gran debate de esta cuestión. ¿Las cajas o Kutxabank es público o es privado? ¿Hay algún accionista que tenga una sola acción de Kutxabank o de las antiguas cajas? No. ¿Quiénes tienen las cajas de ahorro? ¿Quién puso el dinero para conformar esas cajas de ahorro? Las diputaciones forales y las capitales de cada rialde. Donosti, el Ayuntamiento de Donosti, la Diputación de Guipúzcoa, Gasteiz, la Diputación de Álava, Bilbo y la Diputación de Vizcaya. ¿Hay algo más público que eso? ¿Hay algo más público? Otra cosa es que formalmente puedan ser unas entidades de derecho privado. Eso es otra cosa. Pero nadie puede decir que las cajas de ahorro antes y Kutxabank ahora, todavía ahora, y creo que se puede evitar dar pasos para la privatización, siguen siendo unas entidades públicas de arriba abajo. Decía que nos quieren robar, y luego veis, porque el proceder de estos últimos tiempos ha sido bastante claro. Han hecho los cambios que han considerado necesarios para una cosa, para no perder el control que algunos partidos han tenido. Y ahora hay que hablar de un partido, el hegemónico, que ha tenido control férreo, que en los últimos tiempos ha hecho pactos con otros partidos, regalando algunos puestos en los consejos de administración, luego vemos también para qué, para que ellos sigan teniendo el control de toda la entidad. Y eso es lo que nos hemos encontrado. Y eso es lo que
en el último momento nos vemos que la creación de las fundaciones bancarias destinan a 15 personas nombradas a dedo y para siempre, evitando que la sociedad civil, los trabajadores, los municipios puedan tener su representación y llámese igual, en este caso, las fundaciones bancarias que han estipulado, o las cajas de ahorro, si volvemos a mantener las cajas de ahorro, o cualquier entidad financiera que mantenga el objetivo que deben seguir manteniendo cuando hace más de 100 años se crearon. Mantener una entidad financiera al servicio de la ciudadanía, principalmente la más necesitada, y a su vez de apoyo a la economía de este país. Esos eran los principios básicos de las cajas de ahorro cuando se crearon. Y esos deben de seguir siendo el objetivo que creo hay que marcarse a futuro de cualquiera de las formas para que mantengamos el espíritu que nos quieren armar. Es verdad, esa es la situación. Decía antes que también la evolución en el propio negocio durante estos años. Y no me voy a remitir hace tanto, sino creo que en este momento, con el debate que tenemos encima de la mesa, podemos ver rápidamente cuál es la evolución de los últimos años. De los últimos 15 años para aquí, se demuestra cómo quienes controlaban las cajas decidieron dar una vuelta de tuerca en favor o en función de otros intereses. Otros intereses ajenos a los que decía antes, economía de este país y ciudadanía. Y los ejemplos que nosotros en propias carnes hemos vivido en Guipúzcoa, algunos también en Vizcaya son también evidentes, son que en un momento determinado la dirección controlada por quien estaba decide cambiar el rumbo de las inversiones en función de favorecer los intereses económicos y favorecer el crédito en este Rialde, decidió destinar muchísimo dinero a invertir fuera del ámbito, no ya solo de Guipúzcoa, sino de Euskal Herria. Y me estoy refiriendo, como bien sabéis muchos, a las inversiones que hicieron en el Levante. La cantidad de dinero de Euskal Herria que se llevaron al Levante. ¿Pero para qué? Para invertir en campos de golf, para invertir en miles de viviendas vacías, para invertir en tierras que encima eran fruto de recalificaciones fraudulentas, como luego se ha demostrado. Hoy en día hay propiedad de Kutxabank con el traslado, pero lo hizo Kutxa. Hay unos terrenos que son unos patatales, puesto que se invirtieron un montón de dinero en una operación que luego ha habido una sentencia judicial que decía que era un fraude la recalificación que había hecho. Los ejemplos de Valle Romano, La Carrichera, Lopoyo que tenemos han demostrado primero cuál era el cambio de inversión que querían hacer quienes controlaban Kutxa. Y segundo, ha sido un desastre económico, tanto para las arcas propias de Kutxa, para lo que en verdad debían de haber destinado ese dinero, y como consecuencia también, y no lo olvidemos, con muchos menores beneficios por culpa de esas inversiones para la propia obra social. Porque claro, cuando una caja de ahorros tiene beneficios, esos beneficios, no hablaremos cómo lo reparten y demás, esos beneficios, la parte del dividendo que en una empresa privada va a los accionistas, en este caso se repartía a la sociedad, a través de la obra social. Y eso es lo que ha pasado. Pero imaginaos hasta qué punto llega que la obra social ha bajado, y tengo un dato, me parece que era de 54 millones y pico en Guipúzcoa, al último año que fue Caja de Ahorros a 5 millones. Esas son las realidades. No les ha importado nada la obra social. Yo creo que el debate de la siguiente mesa va a ser con estos datos y demostrar algunas de las cosas, creo que es importante, y cómo han jugado ellos mismos con la obra social en función de sus propios intereses. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Decía eso en Guipúzcoa, que es lo que más me ha tocado vivir, pero también conocemos lo que ha pasado en Vizcaya, el cierre de las guarderías, de los centros cívicos. Es decir, aquí se están tomando medidas, muchas de esas medidas además van encaminadas a lo que luego veremos con el tema de Kutxabank, la privatización. La privatización es uno de los objetivos que en este momento, por lo que están apostando claramente. También hay que decir que posiblemente no, ya fijo,
han decidido que esa decisión se posterga hasta después de las elecciones. Y que no, y sino que se lo pregunten a Mario. Mario sabe muy bien cuál fue la apuesta. Que él, pero no él porque se la había ocurrido a él, sino que el propio PNV y Sarnechea había dado. Ellos están por privatizar. Lo que pasa es que saben que eso les puede tener un costo político si lo demuestran y lo hacen, aunque sea en pequeñas dosis, antes de las elecciones. Y esa es una realidad. Pero claro, en la obra social lo estamos viendo. Nos están privatizando, nos están cerrando. Y el último caso, porque lo tenemos aquí cerquita, y lo quiero poner encima de la mesa, es el tema del oncológico. El oncológico para los guipuzcoanos ha sido, lo que decía antes, la joya de la corona de la obra social. Así de claro. Y hay que reivindicar el papel que ha jugado el oncológico en toda la sociedad guipuzcoana. Ha cubierto un espacio que es el que la obra social venía a cubrir cuando las instituciones no daban tiempos atrás ciertos servicios públicos. Ahora, por suerte, cada vez los dan más, cubrían un papel importante. En este caso, el de la salud de los oncólogos, del cuidado del cáncer, ha jugado un papel importantísimo. ¿Qué han hecho con el oncológico? En este momento tenemos, y lo veis en internet, una empresa privada, lógica, que está utilizando hasta la propia plantilla del oncológico. Venía antes como empresa privada. En lugar de acceder a las decisiones de la gran mayoría de instituciones guipuzcoanas que así lo han aprobado, que se integrara en Osakidetza, porque va a cubrir esa parte del servicio que creemos que tiene que ser universal y para todos. Y esa es, pero no solo eso, las instituciones guipuzcoanas, esas a las que parece no gusta al partido hacerle caso, el propio Parlamento Vasco aprobó la integración. Se están negando a cumplir lo aprobado en el Parlamento. ¿Por qué? Hace poco han puesto lógica dentro del oncológico como situación, como empresa privada que es la que está potenciando. Toda la estrategia de algunos va determinada hacia el mismo sentido. Yo creo que el modelo de gobernanza, el modelo de gobierno que puede mantener es el que es fundamental. Porque en la medida en que dejemos que ellos hagan y deshagan a su antojo, hagan y deshagan las 15 personas que han nombrado o que puedan seguir nombrando en adelante, sin ningún control, sin ninguna participación de la sociedad civil, que es la que tiene que estar representada, vamos a ir viendo hacia dónde va esta situación. Decía antes también que todo esto no lo hacen porque sí o como quieren, sino que van poniendo en el camino ciertos pasos, son las modificaciones legislativas. Me parece interesante reseñar cómo la última modificación de la ley de cazas en el Parlamento Vasco, estando pactada entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, en último momento, el Partido Socialista le dejan al margen y se aprueban enmiendas planteadas por PNV y PP. ¿Por qué? Para mantener el modelo. Ahí nos encontramos que hay una estrategia de modelo concreto. El mismo modelo que nos han derivado en el Estado, y luego algunos de los ejemplos, es el que también quieren asentar aquí. Un modelo que para nada es participativo, para nada es democrático y para nada es proporcional. Y entramos a la discusión además de cómo puede ser. Yo creo que en este momento tenemos una oportunidad. Decía antes en la presentación de que dentro de poco va a haber un debate en el Parlamento sobre la modificación de la ley de cazas que han planteado. Hay todavía una posibilidad, un reto importante para que todo el mundo deje claro cuáles son sus verdaderas intenciones de cara al futuro, con una entidad financiera. Ya me es igual de cómo se le ponga el nombre que se le ponga, qué tipo de modelo queremos para la entidad financiera y hasta qué objetivos planteamos esa entidad financiera. Las cajas de ahorro se ha demostrado, tenemos una propuesta encima de la mesa, pueden seguir existiendo, nos han intentado coartar, pero hay 2 cajas en el Estado todavía que funcionan y siguen teniendo beneficios porque actúan de cara a lo que decía al principio, los mismos principios de hace 100 y pico años cuando se crearon, de cara al ámbito local.
al ámbito local, que eso es lo que, primero, trae arraigo y segundo, afianza el futuro, tanto económico, social y participativo de lo que han sido las propias cajas. En este modelo, pues bueno, es evidente que hay mucho que de diferentes criterios y todavía como tenemos, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Pero hay que, a corto, tenemos el debate de la próxima ley de cajas, la ley de fundaciones, que son, aquí han querido jugar con las famosas fundaciones bancarias, aquí han intentado hacer un totum revolutum en el que ley de cajas y ley de fundaciones, todo va por ahí, pero eso sí, si os habéis dado cuenta, hay una cosa muy significativa. O si acaso alguien tiene la tentación, en Euskal Herria, en la comunidad autónoma, de crear cajas de ahorro y de volver al modelo de cajas de ahorro, los clientes vamos a poder tener representación, pero en la propuesta que presentaba el gobierno vasco, el 50% de los puestos de la clientela en su proyecto están reservados a los grandes clientes. Una vez más, los intereses de unos pocos por encima de los intereses colectivos. Esa es la realidad y ese es el anteproyecto que nos han presentado. El debate a futuro puede ser interesante. Creo que tenemos retos importantes y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y voy a dejar un poco para la tarde el tema también de la obra social, para la siguiente mesa, de la obra social, pero no quiero pasar sin hacer una pequeña mención a los objetivos de la obra social. Porque, claro, ¿qué entendemos por obra social? ¿Qué hemos entendido por obra social? Hablaba del oncológico, de la joya de la corona, pero no quiero pasar, no solamente porque están presentes, el hecho tan importante como es que estas entidades son las que más desalzan. Eso no es función social. Eso no es tener en cuenta a la ciudadanía más necesitada. Los objetivos de las cajas de ahorros para los que se crearon no es que sea el abanderado de los desalzos. ¿Sabéis que en estos últimos meses han suavizado las ejecuciones de cara a las elecciones? Es así, esa es una realidad. No los ha suspendido a futuro, y para siempre, no están cumpliendo las órdenes que en muchos casos la mayoría de las sociedades están dando, parar los desahucios ya. No, los están retrasando. Decía antes que están retrasando muchas medidas. Están retrasando también, ya no las cajas de ahorro, sino el Banco de España. ¿Os acordáis el debate famoso de qué va a pasar, qué decisiones va a tomar el Banco de España, sobre qué fondo van a determinar? ¿Es grupo o no es grupo? Que va a salir luego en el debate y demás. Pues es así. Eso va a salir dentro de poco. ¿Por qué? Justo después de las elecciones. Pero claro, si sacamos, lo tenemos aquí, el contrato de innovación que se hizo con la fusión, ellos, las cajas, aprobaron que era el grupo. Aparece aprobado por las asambleas. Ellos mismos decidieron en las 3 asambleas de que eran grupo. Lo mismo que decidieron que no se iba a privatizar. Hay un acuerdo, no en la primera versión de la integración, pero sí en la segunda, en la que se negoció y se modificó el acuerdo de integración. Hay 3 temas fundamentales que se modificaron, sin ser el modelo que se quería, porque hay que dejar claro, nunca era ese el modelo, pero lo que habían presentado se modifica. En esa innovación del contrato de integración hay 3 aspectos fundamentales. Garantizar la obra social, cosa que han incumplido. Hoy en día, Kutxa debe más de 4 millones de euros de su obra social a una de las aportaciones que ha tenido. El proyecto Tabacalera hoy en día tiene una deuda por parte de Kutxa porque se niega a aportar en los compromisos que en el contrato de innovación tenían la obligación de cumplir. Uno segundo, se han negado a cumplir también la no privatización. No venta de ni una sola de las acciones. Y es más, y en cualquier caso que hubiera que hacer algún cambio, que fueran las 3 asambleas generales quienes tomaran la decisión. Claro, a la vista de que en el contrato de innovación ponía que las asambleas decidían,
ahora nos encontramos que ya no hay asambleas. Hostia, tenían el riesgo de perder esta decisión. Sabían que no tenían asegurada su venta y se cargan las asambleas, se cargan la participación. Y un tercer aspecto que se incluyeron en la innovación era el admitir que sean los trabajadores y trabajadoras de Kutxabank quienes decidieran el ámbito de negociación de su convenio colectivo. Pues también eso, el señor Mario Fernández, cuando se le planteó, se negó a admitir un referéndum para que eso fuera una realidad. Y en función del resultado, el que fuera, que todas las partes anunciaran el resultado. Eso es un poco lo que marca es, en función del futuro del gobierno que se vaya a marcar, la entidad financiera, las entidades financieras, es el que puede determinar el futuro del sistema financiero, en este caso de Kutxabank. Zurrumurroa dagoela etengabe, Espainiako bankuak erabaki importante bat hartuko duela Kutxabanken inguruan, aurreikuspenen arabera, nahiz eta zurrumurroak besterik ez diren, maiatzen bukaeran izan liteke erabaki hori hartzea Espainiako bankuak, erabakitzea Kutxabank funtsean praktikan hiru akziodun diren ala akziodun bakarra den. Akziodun bakarra dela erabakiko balu, horrek ekarriko luke, baldintza gisa erreserba funts bat sortu beharko lukeela Kutxabank eta bizuen bezala, gutxienez 700 milioi eurokoan izango litzateken erreserba funts hori. Eta asko diote horrek ateak irekiko dizkiola kapital pribatuari. Kontua da ere, kapital pribatu hori sartzeak zer ekarriko luken, ezinbestean gizartekintza, osanek etengabe aipatzen zuen gizartekintza hori, ezinbestean kolokan jarriko luken, ala ez, bestelako ateak ere ireki daitezke, kapital hori pribatu izan da ere, zelan eutxi gizartekintzari, Kutxabankeko presidente berriak adibidez dio, kapitala beharrezkoa balitz ere, kapital berria sartuta ere, gizarte ekintzari eutxiko zitzaiola, beraz, iritzi ezberdinak daude mahai gainean, eztabaida mahai gainean dago, eta horren inguruan ere, hitzein dugu bestean beste noski herrian zela esan bezala, ekaizentarreko zuzendariak. Egunon danori. Buenos días a todos. Mi azalpena, mi explicación va a ser en euskera, creo que tenéis traducciones simultáneas los que necesitáis. Bueno, Kutxabank une histerikoa da izenburua eta azkino saltuko dugu zergatik nundi datorren izenburu hori. Lehenago, zertaz ari gara. Kontutan hartu behar dugu, Kutxabank esaten dugunean, Kutxabank zer den gure. Kutxabank esan daiteke erran gure finantza sistemaren oinarria dela. Lehenengo akunde finanzieroa da eta finantza merkatu kuotaren 40%. Zentzu honetan da gure gizartea eta gure ekonomiaren oinarria bai. Finantza sistema bera ekonomiaren oinarria dalako eta ekonomia neurri batean, edo zentzu batean, gizartearen oinarria, edo gizartearen egituratzearen oinarria. Finantza eredua, azalduko dugunez, eredu ekonomiko eta herri eredu baten aldeko aukera da. Horrela, grafikoki horrela adierazten ari gara. Finantza sistema egitura ekonomikoaren oinarrian eta egitura ekonomikoa euskal gizartearen oinarrian. Hor zergatik Kutxabankekin gauza bat edo beste bat gertatzea den horren garrantzitsua. Hemen daukogu, eta hori ezagutzen duzue, igaz aldatu zen egoera, ordura arteko egoera. Ordura arte aurrezki kutxa batzuk, zeuden erkidego autonomoan, kutxa Vital Kutxa eta BBK, eta euren artean Kutxabank sozietate anonimoaren jabe ziren, ordeko zuen proportzioen arabera. Kutxak euneko 32, Vital Kutxak euneko 11 eta BBK euneko 57. Eta finantza jarduera Kutxabanken eskuetan jarrita. Beraz, Kutxak jabeak izan da, Kutxabank sozietate anonimoa izan jarduera ekonomikoaren titulara. Orduan, Kutxak bihurtu ziren banko fundazioak, dakizunez ja, horrengo egoera. Eta Kutxak berez desagertuta dago. Akabo Kutxak, ja ez dago Kutxak. Banko fundazioak bihurtu ziren. Egitura honen arabera. Hau da, batez Bizkaian eta Araban erabili izan egitura, apur bat diferentia da Gipuzkoan, baina hau da gurasoen nagusi den egituraketa. Principio ziru,
hauek dira, bi interes taldeak ezberdintzen diren fundazio horien jabetza, fundazio horien agintean, erakunde sortzaileak eta horien artean aldundiak eta udalak 3 ordezkari dituzte, eta hortik aparte, konfidantzazko aditu eta erakundeak izendatu dire 12 postu izateko. Postu guzti horien izendapena eskumaldean deko zuen moduan egiten da. Erakunde sortzaileak, sortzaile ordezkariak, erakunde sortzaileak izendatzen dituzte, eta konfidantzazko aditu edo erakundeak hemendik aurrera, hori da importantena eta deigarriena, patronatuak bera, hau da, aginte organoak bera, izendatzen ditu. Horrek esan gura dago, aukeratu den edo erabiltzen ari den sistema da kooptazioa, Italiako legean, holan izendatzen da, espresoki, gaina kooptazioa da, betidanik, Elizan erabilidan terminoa justifikatzeko zergatik goi mailako agintea Elizan bertan, Eliza Katolikoa, bere burua aukeratzen duen. Hori da kooptazioa. Kanpotik inor aukeratu barik, da bere burua izendatzen duen egitura bat. Bere burua berrizten duen. Beraz, oraingo egoera da hemen deko zuen, estrukturalena edo sorpresa. Kutsa, vital kutsa eta BBK jarraitzen dut, ja ez dira aurrezki kutsa, horren dira banko fundazioak. Kutsan, apur bat diferentia da jabegoa, 15-etik 13 bere burua izendatutakoak, baina batzar orokorrak proposatuta. Eta bestetan vital kutsan eta BBKan esan duguna. 15-etik 12 bere burua izendatutako persona fizikoak dira. Proporzioak mantentzen dire, Kutxabanken jarraitzen dugu, finantza jarduera lehen bezala. Aldetik batetik dugu barne ondorio batzuk, aldaketa horren barne ondorio batzuk. Lehena eta importantena, lehengo kontrol publiko eta soziala desagertuta da. Ja desagertuta da, ez da desagertzeko arrisku dagoena da ez, desagertuta da. Juridikoki desagertuta da. Zergatik, lehengo kontrol publiko eta soziala goi mailako talde baten esku geratu da, persona fisiko batzuen eskuetan, betiko alderdi politikoen zuzendaritzek izendatutako persona fisiko esaturik. Baina, eta hau azalduko dugu argita garbi, alderdi politikoek izendatutakoak, baina alderdi politikoek ez dauki eskubiderik horiek izendatzeko. Orduan da, konfidantzazko harreman bat, alderdi politikoek momentu honetan faktikoki kontrolatzen dituzten, baina ez inorako eskubide juridikoki daukiena. Alderdi politikoak, betiko alderdi politikoak, momentu konkreto bat horretan agintean zeuden. Oda, hemendik ordura arte alderdi politikoek kutsak, aurrezke kutsak, gura gozue, indirektoki kontrolatu dabe, botere politikoa edo botere soziala zeukien neurrien. Hemendik horrela momentu baten horregon zirelako, eta bardin da, hemendik aurrera zer gertatzen da hauteskundeetan, zer gertatzen da indar sozialen banaketaren aldetik, hor dagoz eta punto. Hemendik aurrera esan dugu moduan, pertsona haiek haien burua izendatzen dut. Kontrol publiko eta kontrol sozial beraz desagertu dira, desagertzeko arriskua dagoenik, ez desagertu dira. Baita ere, eta hori importantea da, edozein kontrol pribatu ere. Hau da, ez da, betiko dialektikaren arabera, kontrol publiko desagertzen da eta kanpoko kontrol pribatua, ohiko privatizazioetan gertatzen den moduan, kontrol pribatu baten esku usten dena. Ez hori bez, persona fisiko moretu batzuk, euren burua gestionatzen da eta kanpoko inolako kontrolik. Hori ez da ja privatizazioen alde edo kontrako egotia, edo zein ikuspegitik, zein ikuspuntutik antolakuntza aldetiko zentzurgakebekeri utza da. Asma daitekin gure osue, esaten ari gabean eta horrez, aginte korporatiborik txarrena izan daiteke bat eta enpresa haundi bat. Inolako kontrolik gabekoa da. Kontrol publiko eta soziala, orain betiko edo alderdi politiko tradizionalen zuzendaritzen konfinantzazko talde baten esku utzia. Konfinantzazko talde hori betiko aurrezki kutzen kontrola eskuratu eta gure finantza sistema eta gure ekonomiaren kontrola hartu duen elite oligarkikoa bihurtu da. Oda, ja, faktikoki, edo faktikoki baino juridikoki, hola da.
orain gure sistema finanzieroen parte importantena da persona fisiko batzuen eskuetan. Beste gauza da, ondino, alderdi politikoek, betiko alderdi politikoek, norbaiteko kontrol faktikoa edo eragina, influentzia izatea eurengan, baina momentu horretan juridikoki ja holan. Bueno, privatizazioa da, gura dozue, gertatu dena, ja, gertatu da. Jakinen, persona fisiko batzuen eskuetan uste badu boterea, hori ez dira erakunde publikoa, privatizazioa da. Hori privatizazio hori gertatu da. Privatizazio horik okerrena da, gura dozue ikuspegi tekniko batetik. Kutxak banku fundazioa bihurtzea, ohiko privatizazioak baino gauza zarragoa da, zergatik. Privatizazioa baino gehiago zehazki sustrakzio edo jabetzea izan dalako. Eta edo nola ere, gure ustez, asma daiteken privatizazio hori okerrena izan da. Zergatik, privatizazio gisa, privatizazio izan da, Euskal aurrezki kutxen kontrol publiko eta sozialan galtzea dakar, edo ekarri da, eta gure finantza sistema eta gure ekonomiaren kontrolan galtzea ere. Ezaten egia, peindorriz, kontrol juridikoa. Ondino badago, konfinantzazko kontrol hori alderdi politikoen aldetik, baina kontrol juridiko galdu da. Baina gainera, ez dakar kapital berririk, privatizazio batzuek ekartzen daren moduan, ez dakar inolako bekuntzari gestinoan, betiko argumentu izan da, aurrezki kutxak ez daudela ondo gestionatuta, eta hau da gestioaren aldetik, antolakuntzaren aldetik, edo zein egitura baino txarrago, eta ez dakar inolako bekuntzarik finantza edo erakundetzea. Eta alderantziz, esan duguna, konfinantzazko personen talde baten esku utzira agintea, kooptazioaz izendatutako aginte taldea osatu da, eta talde horrek bere burua izendatuko du, inolako kontrol edo gainbegiratzarik edo supervisiorik izango ez duen aginte gune batean. Kapital merkatuaren bidezko privatizazioek dituzten arazoetatik aparte, ez ditu privatizazio horiek dituzten abantaila teknikoak nahi duzue, eta gainera aginte korporatiboaren ikuspegitik, errepikatzen dira. Enpresa handi batek aukera dezaken aginte egiturarik okerrena da, ziur asko. Eta zelan kalifikaturik horrelako prozesu bat? Ziur aski, kalifikazio bat ipini behar dugu egitasmo oligarkikoa izango litzake. Eskuineko proiektua da, ziur aski ez, privatizazio proiektua da, ez da beste barik murrizketa sozial. Tamalez, gure ustez askoz larriago da. Horrelako hitzak, murrizketa sozial, privatizazio da, erabiltzen dugunean, ziur aski egitasmo hori neurri handi baten lehuntzen ari gara. Zergatik, azkenian, ohiko privatizazio batetik asko zaratago dira dago. Herri honen finantza sistema, ekonomia eta gizartea aginte egitura oligarkiko baten pean ustea dakar proiektuan. Persona talde txiki eta botere gutxi batzuen eskuetan. Eta horrelako horik ez ezaguna da Europa osoan. Finantza sistema mendean jartzea prozesu honen bitartez. Banku merkatuko kuotaren ehuneko 40, esan dugunez, eskuratzen dute, gutxi gora bera, eskuratu dute Euskal Aurrezki Kutxak. Kutxabank den operazio delakoaren ondorioz, finantza sistemaren kontrola Euskal gizartetik kanpo geratu da ja, juridikoki ja geratu da kanpo. Eta betiko alderdi politikoen, alderdi politiko tradizionalen agiltarien konfidantzazko talde baten esku utzi da. Gainera, gure finantza sistema alde batetik eta bestetik gure ekonomia eta gure gizartea banatzea dakar. Interes ezberdintzi dira. Kutxaen gestinoa, fundazio horien gestinoen atzian dagoen interesa, ez da interes orokorra, da persona fisiko konkretu batzuen interesa. Hori, segun zenbatako influentziak dauden atzetik, bat etorreko da, ala ez, interes orokorrarekin, gizartearen interesekin, baina juridikoki persona horien interesak dira banku fundazioen horien atzetik egongo diren interesak. Eta gainera krisiari aurre egiteko dugun tresnarik garrantzitsuena galdu dugu. Galdu dugu, zentzorrek juridikoki kontrolia seguro. Gure ekonomiarentzat proiektu hori berez suntzitzailea da, destruktiboen. Finantza sistema, aurrezkia eta inbertsioaren arteko bitartekoa izatetik, berez helburua bihurtzera igaro da.
Kutxabankeko aurreko urteetako kudeatzaileak nola bide horretatik joan dira, Kutxabank ondasun pribatua balitz moduan. Eta hori garri da, hainbeste estrategia eta hainbeste erabakietan. Egitura sozial eta produktibaren aurreko asolagabekeria, inbertsio estrategikoen galera, edo nun egiten diren inbertsio espekulatiboak, Cajasur proiektua, eta bai. Naiz eta hori, gero komentako dugu, ematen dugu azken hilabeteotan hor aldaketa kualitatibo importante bat gertatu da. Bueno, nik uste dut aldanak kokatu behar dugula, batez behin mendebaldean nagusiak diren banku gintza ereduen azterketa. Baina, horretaz hitz egiterakoan, Europan edo gu berozu mendebaldean dauden ereduak aztertzeko orduan, bi eredu nagusi aipatu behar dira. Eredu anglosajoia eta eredu europearra. Baina gero eta importanteago bihurtzen ari da mundua oso bizko aldatzen ari dalako herrialde emergenteen eredua bat. Eta hori gero komentako dugu. Orduan horreko eredu anglosajoia edo eredu oligarkikoa, eredu honetan banku negozioa berez, burua bihurtzen da. Horren ondorioa, dator, ekonomiaren finantzazioa, desindustrializazioa, Britania hundiak edo neurri handi baten estatu batuetan gertatu den moduan, eta mendeko aginte politikoa. Eredu europearra edo eredu kontinentala nahi duzue, aurrezki kutxetan eta kreditu kooperatibetan oinarritzen da, gero azaltu duko da beste ponentzia baten. Aurrezkia eta egitura produktiboaren arteko bitartekaria da banku finantza, banku sistema, eta kontrol sozial edo publikoa nagusia. Eta banku gintza egiten dago argi eta garbi ekonomia realaren aldeko apustua. Ez da berez helburua. Beraz, aurrez aurreko eredu batzuk ditugu. Komentatu dugu, eredu anglosajoia, eredu europearra, eta aipatu behar dabe bai, gero eta importanteagoa dalako, gauzu herrialde emergenteen eredua, Txina, Errusian edo Indian nagusian. Gehien bat, banko publikoetan eta kontrolerako partaidetza publikoetan oinarritzen dena. Edo gehiengoz publikoak diren bankuak, edo partaidetza publiko garrantzitsua dituzten bankuetan oinarritzen da banku sektorea, eta gutxiengoko sektore batzuk egon badago bai, banku pribatuak edo kreditu kooperatibek osatu. Baina, merkatukotaren gehiengoa banko publikoen eskuetan geratzen da. Eredu europearra bat komentatzeko, hori gero esan dugunez beste ponentzia baten sakonduko duzu. Ekonomia realaren aldeko apustua egiten duten herrialdek, zalantza gutxi dituzte, behar duten finantza sistema ereduaz. Deuko zuen, Frantzian eta Alemanian, guztira aurrezki kutxak eta kreditu kooperatiben artean, Frantzian merkatukotaren euneko 49, Alemanian euneko 60, oroar Europar batasunean euneko 40 baino gehiago. Zer gertatu da, gauza guzti hauek oso argigarriak dira Espainian oroar jende askorentzat. Batez beha, azken urteotan komunikabideetan eta etengabe mota diren mesoen aurrean. Espainia mundu mailako edo Europa mailako salbuespena izaten ari da krisia. Espainian aurrezki kutxen eredua dago eztabaidan, eta Europan edo mendebaldean justo kontrakoa gertatzen da. Banku pribatuen eredua, batez beha, banku pribatu handien eredua da zalantzetan dagoena. Espainian jarraitu diren estrategiak, izan dira konsolidazioa, izendatu dena, konsolidazioa askundiarekiko obsesio baten atzetik, eta Europar Batasuna alderantziz gertatu da. Benetako arazoa handigeekiak diren bankuak izaten ari dira. Zeran kontratu banku horiek, zer egin daike banku horien arriskuen aurrean. Lehen esan dugun moduan, europearraren araberako ondorio batzuk, sendoa den aurrezki kutxa bat privatizatzea, gure ustez, ez da eskuineko apustu da. Aurrezki kutxak eta kreditu kooperatiben eredua, hau batez onartu da Europan, kontinentalian ari duzu, eskerra, eskuina eta zentroren aldetik. Aurrezki kutxa bat sendo bat privatizatzea, gure ustez, ez da bakarrik eskuineko apustu bat, beste bai, da apustu oligarkiko nabaila. Finantza sistema eta bererekin batera, ekonomia eta gizartea, finantzen edo politika eta finantzen elite baten menpean jartzearen aldekoa.
gure gizartea suntsitzeko moduko operazioa da, edo izan da. Bankugintza eredua, publiko-pribatu edo soziala, funtsezkoa da, ez bakarrik ekonomiarako, eredu soziopolitikorako bai. Gizarteak edo gobernuek kontrolatzen dituzte bankuek, nahita ez, alderantziz, politika eta gizartea kontrolpean jartzeko joera dute. Tresna hauen bitartez. Alderdi eta sindikatuen finanziazioa, edo, euren aldeko laguntza, komunikabideen kontrola, publizitatea, gizarte ekintza, gizartearen erantzunkizunaren zeharkako erabilpenaz. Gizarte ekintza eta gizarte erantzunkizuna beharrezkoak diren, baina askotan erabiltzen diren tresna moduak eragiteko arlo politikoan, arlo sozialean, arlo kulturalean. Gure gizartea suntsitzeko moduko operazioa. Zergatik, lehen esan duguna, hemen grafiko batean, finantza sistema berez autonomoa denean, neurrian, alderdi politikoa, komunikabideak eta gobernuak bai kontrolatzeko hainbat aukera ditu, eta lehen aipatu dugun moduan tresna ezberdinen bitartez, maileguak, doaintzak, publizitatea, partaidetzak, eta gertatzen ari dena, eta oso importantea da, ez da nahitaezkoa, horren zentzu gabea da egin den guztia, topatu den, orkitu den argumento bakarra izan da, eski nahitaezkoa da. Legeak derrigortzen gaitu. Argitagarri izan behar da, ez da nahitaezkoa izan. Ez da Europak derrigortzen duen ezer, ez da legez nahitaezkoa, beti egon dira beste aukera batzuk ez egiteko teorian, legearen arabera egin behar zan. Ez da, beraz, Espainiako bankuak edo gobernu zentralak orain arte beharturiko ezer. Tamalez, gure finantza sistemaren sustrakzio edo apropiaziorako borondatezko estrategia izan da. Eta berarekin batera, gure ekonomia eta gure gizartearena derrigortasuna aitzakia izan da. Ez dago derrigortasunik, esan dugu moduan, hala ere, gizartearen aurkakotasuna eta arrazoi falta oso nabariak izan dira, eta beraz, funtsezko aitzakia bihurtu da aurrezkikuntzak banku fundazioak bihurtzeko. Esan du, alde batetik akziodun pribatuak ekartzea ez da derrigorezkoa, eta banku fundazioa bihurtzea esan bez derrigorezkoa. Ez da arazo tekniko bat, ez da egia egin dena derrigorezkoa danik, borondate politikoan dago gakoa, eta aukera tekniko anitzak egon dira, eta momentu honetan egon daitezke egoera berbideratzeko. Kaizenterrek proposatu zuen adibide moduko. Partaidetza publiko kualifikatua duen kreditu kooperatiba, baina beste proposamen batzuk egon dira bai. Momentu honetan zurazki bizkor eta erraz ikuskatzeko eta konsensuatzeko moduko aukerak behar ditu. Eta Gipuzkoako, dakizunez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena, batez be Kutxabanken akzioak aldundiak eta udalen eskuetan ustia, gure ustez aukera serio, eraginkor eta errealista da. Ez da, gure ustez, ikuspegi teoriko batetik igual honena, aposto izango ditzakez, aposto teorikoa, kreditu kooperatibaen aldekoa, baina kreditu kooperatibaen aukera denbora behar da. Hainbeste gauza aztertu behar dire, langileen partaidietzaren inguruan, edo aurrezleen partaidietzaren inguruan, hori zein izan behar da, zelan egituratu eta Foru Aldundiaren proposamena oso bizkor nolabait adosteko eta gauzatzeko aukera bat izan daiteke. Eta proposamenak lantzeko orduan kontestu berria, hori oso importantea, kontuetan hartu behar da. Kontestu berri honetan, banku fundazioak indarrean dute. Hau da, eztabaida hauek orain arte plazaratu direnean, gizarteratu direnean, beste kontestu baten gizarteratu dut. Aurrezki kutxak itxea egin behar da, hori hartu behar da, ez dago horrezi gutzen. Horrein deko guna dire, banku fundazioak. Horrein kontua da, banku fundazioekin zer egin. Neurri batean, horrengo egoera, dialektikoki abantaila bat izan daiteke. Zergatik, behin banku fundazioak edatuta, horreko aitzaki igaz, behin eta berriz, izan aitzakia, desagertzen dago. Etengabe, esaten zan, hau egin behar da, badagorako lege bat, esaten duen, abenduaren 29 baino lehenago, egin behar da, esakitzen.
puntu, hori egin da, banku fundazioak bihurtu dit. Orain ez dago lege bat esaten duela, banku fundazioak egin behar dabe, ez. Orduan, banku fundazioak eren akzioekin egiten da bena, ala egiten ez da bena, euren eskuetan dago. Orduan, dialektikoki, beraz, argumento importante hori be, desagertu da. Beraz, aldi berean, eta hau azpimarratzea oso importantea da, argi dago, erakunde gisa, banku fundazioak oso ezegonkorrak direla, eta alternatibak proposatu behar direla. Bueno, esan dugunez, betiko alderdi politikoen konfidantzazko talde baten eskuetan dago egitea, pertsona horiek izendatzerakoan fundazioen kontrol faktikoa eskuratu duten alderdi politikoek, baina ez dakigu noiz arte. Kontrol faktikoa da, baina ez kontrol juridiko. Hori, kontrol hori, teorian desagertu, lehundu edo berbideratu daiteke. Edo zein momentuan, gal daiteke konfidentza hori. Urruntze personalengatik, politikoengatik, interes personalengareko lerrotze garriengatik, eta hor. Azkenian, alderdik ezindatu dute, baina alderdiak esaten dut dugunean, beti dira persona konkretuak. Orduan, izendapen horiek egiten diren momentuan, igual alderdi horretan, agintean zegoen hildo konkretu bat. Alderdian hildo bat, gauzak aldatzen badire, konfiantza hori nolabait desagertzen bada, zer gertatzen da? Zer egingo dabe hor dauden personak? Jarraituko dabe alderdi horren interesak, edo helburuak, edo estrategiak, ala ez. Azkenean, euren eskuetan geratu da. Hori da, kontrol juridikoa galtzearen ondoria. Kutxabanken agintearen bilakaera horrezegatik, aurreko ustezina izan daiteke. Baina, batez be, 3 arrazoi hauen. Murriztuko da. Murriztuko da legez, murriztuko da Espainiako bankoaren aldetik, zergatik, hori dalako figura horren helburua. Zergatik sortu zen horren figura arraroa behin-behineko figura zarako. Eta horien helburua, eta Italian argi ikusi izan moduan, eta ja mugimendu batzuk ikusten hasi dire, da epertainera edo luzera. Edo luzera, Kutxabanken duten boterea murrizten batia. Eta bestaletik, beste arriskua da, jakina, kanpoko asedunen balizko sarrera. Agintea gehiago, orain baino gehiago diruditzeko arriskuak diferenteak dira. Bata, persona fisikoak gero eta autonomoak bihurtzen dira. Gabez, denporaren mugak kontrolatzen eta hori oso importantea. Aipatu dugun, 3 arrisku diferente egon daitezke aginteak gehiago diruditzeko. Lehenengoa, persona fisikoak gero eta autonomoak, faktikoki gero autonomoak bihurtzea, botere juridikoa eurek daukielako. Eta, ahaztuarik, eurek daukielako, gehiengosko kontrola. Bigarren arriskua, gero eta muga gehiago banko, gero eta muga juridiko gehiago, gero eta muga legal gehiago, banko fundazioen jabetzarako, eta 3. kanpoko akziodunak ekartzea. Garaiz gaude hau berbideratzeko, bai, prozesua zuzendu edo berbideratzeko aukerak daude, zergatik. Ez be, ondino, alderdiak botere faktiko, kontrol faktiko hori daukienako. Baina aukera horiek desagar daitezke edo zein momentu. Horrezatik, bizkor mugitu gara.
Ere testuinguru berri baten gagoz, eta hori oso importante da azpimarratzea. Aizaldu dugun guztia, da gure baduzue, igaz gertatuaren arabera eta egindakoaren arabera sortu zen kontestua, baina bestaldetik arlo politikoan gure duzue, testuinguru berri baten aurrean dago. Alde batetik Kutxabankeko lehendakaritza presidentzia aldatu zalako, bestaldetik horren arabera, urrengo astetan, urrengo hilabetean, presidente berria eta politikoen aldetik egon diren adierazpena. Oso nabariak, argita garbi esaten. Ez da ekarriko akziodun pribaturik, eta esatetik edapen geografikorako estrategia amaitutzat jotzen da. Nik uste dut oso importantea da adierazpen horiek azpimarratzea. Igual, hasteko. Azaroan batean, Iñigo Urkullu, lehendakariak, pentsaurreko baten, esan zuen, ez dago inolako planteamendurik Kutxabanken salmentari buruzkoa, eta gutxiago EAJ-aren alde. Oso importantea zen, alde batetik zehaztasunagatik, bestaretik, orduko lehen presidenziatik desmarkatzen zen. Azaroan 29. Josef Egibarrek. Hiru kutxak integratzeko hitzarmena, jabetza egunean mantentzean sartzen zen. Legeak ez badu besterik behartzen, eta horrelako legerik ez dago badu. Amaikak azaroan 21. Unai Rementeria. Bizkaiko aldundiak eta EAJak bermatuko dute BBK Kutxabanken jabe izaten jarraituko duela. Egun berean, deiaren titularrak. Alderdiek behin eta berriz Kutxabanken izaera publikoaren alde, eta alderdi nagusiak sartzen bertan. Abenduan 3an, Javier de Andrés, Arabako aldun nagusiak, Vitaleko akzioak saldu eskero erakunde sortzaileetara itzuli beharko dire. Oso modu nabarmenean, justu Gipuzkoako foru aldundian sortutako proposamenaren ekin bat etorten. Azaroan, eta hau importantea da, azaroan 14an, Iñigo Urkullu legebiltzarrean bertan. Akzedun pribatuak ekartzearena, Kutxabankeko presidentearen lan hipotesiak maizik ez dire. Bat egiten dute Euskal Kutxen eta Kutxabanken akzedunen ustezko privatizazioaren aurkako irizpidearekin. Eta ez dauka bat ere zalantzarik, orain arte Kutxabanken akzedunen privatizazioaren aurkako irizpidea finkoa denik, eta horrekin bat egiten dut. Horri azalpen eta posizio guzti horien aurrean, mesfidantza nabari batzuk egon dire, laburbiltzeko Adolfo Muñoz, ela sindikatuko idazkari nagusiak, Otsailean esan dagoa. Ez dauko zalantzarik, Kutxabanken kapital pribatuaren sarrera arrasteko asmoa dutela, hauteskundek bakarrik oztopatzen dute prozesu hori, baina denporaren kontua da. Kontu hau oso larria da. Enbeste deklarazio publiko dagoz, esan ez, ja privatizazio prozesua ez dala martxan jarriko, Adolfo Muñozek esaten dago, engainatzen ari jarrikita Principios, testuinguru berri horrek eskatzen zuen konfidantza margen bat. Hartutako erabakia, presidentia aldatzea, deklarazio guzti horiek, principios, kompromiso importante bat ekartzen zutela atzetik, konfidantza margen bat eskatzen zuen. Zein da arazoa? 6 hilabete pasatu direla eta inolako mugimendurik ez dala egon. Nolabait, egoera estabilizatzeko eta edo egoera blindatzeko edo banko fundazioa dituzten arazoi aurre egiteko. Ez da ezer egin, edo gu dakikula, ez da ezer mugitu. Hau zen da kontua gure ustez, privatizatzeko arriskua ekidin nahi bada, beste aukera batzuk aztertu behar direla, nahi eta ez. Eta dugun arriskua da, beste aukera horiek ez badirela aztertzen, behar bada privatizatzeko un egokiaren zain egoten delako da. Galdeak. Kutxabankek edo banku fundazioek beste aukera batzuk aztertzen hasi gabe, denbora aurrera doian arabera, gero eta, gure ustez, gero eta arrisko handiagoak eta gero eta susmo handiagoak dagoe benetako asmoei buruz. 6 hilabete pasatu dire eta hori denbora luzegia da, ezer mugitu barik. Gizarteak edo hasi behar da mugitzen ziurtatzeko edo benetan kontrastatzeko hemen zer gertatzen ari da. Eta hori bai gure ustez importantea da, bigarren maileko gaiengatik, irregulartasuna dela eta edo, Banco de Espainiarekiko negoziazio batzuk dela eta benetako norabidean galdu. Norabidea, batez be zentratuta. Zer gertatzen ari da banko fundazioekin eta zer neurri hartu behar dire egoera hori blindatzeko, edo arrisko horiek blindatzeko. Zerrekin, banko fundazioen alternatibei buruzko eztabaida irekitzeko gaitasuna
betiko alderdi politikoen agintarien esku dago. Botere juridiko, esan dugu moduan, pertsona fizikoen eskuetan dago, botere faktikoa, ondino betiko alderdi horien eskuetan dago. Alderdi horiek jakin badakite, hartzedun pribatuak ekartzeak, norabiteko koste politikoa duela, hauteskundeen aurrean, baina koste politiko hori noraino ailegatu daiteke ez dakite. Eta hor dago, edo hor egon daiteke koska. Gero eta indartsuago izan behar da gizarte mugimendua behar dugu. Hori, norabite hor dauden arriskoi aurre egiteko. Erabakitzeko gai diren alderdi politikoak argi ikusteko, akzedun pribatuen sarrerak egiteko behar diren neurriak ez badituzte hartzen. Edo, banku fundazioekin gertatzen ari da, zabale berbideratzen, jasango duten kalte politikoa ez dela nargarria izango. Eta gure ustez, dialektikoki oso importantea dela argi ustea banku fundazioa berez defendazina dela. Behin-behineko egitura da, hainbeste arrisko duko, beraz, irtenbide bat bilatu behar da, oberako edo izarrerako. Badakigu, epertaina, luzera, banku fundazioak ez dutela kutxan kontrolatuko. Kontua da, horren ordez, zer. Zer egin? Hor eragitea, bat ez edo estutzea nahi baduzue, alderdi politikoak, egin ingurua, orain arte izilik egon diren eragitea, gizartearen mobilizazioa, eta lagun biltzeko lehen esan duguna. Gure ustez, gure historiko bat dela, gure finantza sistema, gure ekonomia eta gure gizartearen kontrolatu gurako jokuan, gure ekonomia finanziarizatzeko arrisku baten aurrean gagoz, aginte faktiko oligarkikoaren ereduan enpresak, erakundeak, komunikabideak eta alderdi politikoen gainean jartzeko arriskua. Berandu baino lehen, personen etika eta indarren alderdi eta erakundeen erantzukizunari dei egin behar da. Betiko alderdiaren zuzendaritzaren ingurua eta eragin eta gizartearen mobilizazioa sustatu behar du. Oinarri tekniko gisa, oinarri dialektiko gisa, banku fundazioaren egitura ez egonkorra eta instituzionalki arriskutsua dela, azpimarratu behar dela, eta gero eta muga gehiago izango ditu, gero eta baldintza gehiagoren eratxopean izango da, beraz, alternatibak ere. Lehen bai lehen, banku fundazioak eraldatu behar dire edo akzioen lagapena sustatu behar da. Eta hor dakugu, momentuz, bi planteamendu horiek. Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena, kutxabanken akzioak aldundiak edo eta udaletzen esku utzi, eta Mikai Zentarrak horrekin batera proposatu zuen, eredu frantziarraren araberako partaietza publiko kualifikatu duen proiektu kooperatiba. Eskerrik asko, Adrian, gauza asko komentatu dituzten, bai Adrianek eta bai Josonek, beste inbertsioak unionetan dagoeneko Euskal Herritik kanpo egiten ari direla, privatizazioa esatzen dute biek, privatizazioa dagoeneko mahai gainean dugula, dio Adrianek horretan indarrak jarri nahi izan du, dagoeneko badaukagula Josonek dio dituru atzera egin daitekeela oraindik ere Euskal Finantza sistemaren oinarria dela Kutxabank batzen zuen Adrianek eta zentzu horretan kapital pribatuaren sorrera aipatu izan du, kanpoko bazkideen gaia mahai gainean jarri du, baita ere derrigortasunaren kontua. Behartuta gaude benetan privatizazioa hotzeko, ala ez, zirrikituak badaude, bestelako alternatibak ere badaudela, Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena mahai gainean jarri du, izan dira bestelako proposamen batzuk ere, beste Alemaniako kasua, aipatu du, ere izan daitekeena. Orain zuen txanda izango da, entzun duzuen guzti honen gainean zalantzak izango dituzue edo kaletzeko gogoa. Beraz, orain bai mikrofono bat dago prest, nahi duenak galderak egiteko. Eta lehen eman dugun aukera ere hori badago, alegia idatziz, nahi dituzue galderak pasatu eta guk egingo dizkidegu. Hola, Egunon, buenos días. Yo me llamo Rosa García y vengo en representación de la plataforma de afectados por la hipoteca, estos estados de Guipúzcoa. A su vez estamos integrados en la plataforma antiprivatización de Kutxa, formada por mayoría sindical, que no sé si estará aquí presente algún miembro, de los sindicatos y organizaciones sociales y nosotros. Entonces, tanto la intervención de José Urquiola como la de Adrián han señalado que es fundamental la movilización social y la concienciación de la ciudadanía. Yo voy a entrar en lo que han estado explicando de la situación absolutamente trágica de lo que supone el futuro económico de nuestro país. Entonces, en base a eso, pregunto, el debate del anteproyecto de ley de la Ley de Cajas Vascas en el Parlamento, ¿se sabe cuándo va a ser?
si frente a eso, evidentemente, la plataforma antiprivatización y los partidos que forman parte del Parlamento, como aquellos que van a competir en las elecciones forales y de ayuntamientos, que me supone que están aquí también presentes, bueno, pues qué opinan en sus programas de eso, que me imagino que se tratará en la mesa posterior. Pero volviendo al tema de la ley de cajas, ¿hay posibilidad de plantear una iniciativa legislativa popular en torno a la reversión de la situación de las fundaciones bancarias y del actual gobierno de los patronatos jurídicos que habéis expresado? Y si hay algún plan respecto a las movilizaciones, campañas de concienciación respecto al debate de la ley de cajas, puesto que habéis dicho que Europa, concretamente el memorándum que vino junto con el rescate de las entidades financieras bancarias, no dice expresamente que tengan que ser las fundaciones bancarias, pueden ser fundaciones ordinarias. O sea, puede haber una reversión de todo esto. Pero lo que está claro es que, igual que la élite política que controla el Consejo de Administración de Kutxabank, como ha elegido a los señores estos elitistas oligárquicos que son los 15 patronos, llevan 6 meses en actividad, nosotros también. O sea, esa es la gran desgracia. O sea, nosotros también. Entonces, la sociedad civil, que estamos representada a nivel de la plataforma antiprivatización, no hemos hecho gran cosa. Entonces, ha habido una serie de, bueno, incluso el tema de ILP, recogida de firmas por internet, etcétera, etcétera. Incluso en el debate actual que tenemos de cara a las elecciones del 24, este tema no está presente en los programas políticos, ni está presente en los debates de televisión. Evidentemente la ETV no va a decir, oye chicos, queréis debatir de esto, evidentemente, no se va a meter el dedo en el ojo, pero sí tendría que haber, por parte de lo que no son los poderes políticos fácticos, que es PNV, PS y PP, tendría que haber una alianza, igual que hay una alianza a nivel de la sociedad representada por la plataforma de privatización, los partidos emergentes tendrían que decir algo también al respecto. Espero que luego nos lo digan en las mesas que hay, suponiendo que aquí estén presentes también, creo que está EH Bildu, que está Izquierda Nietzsche y creo que está Podemos. Pues sería muy importante ver qué pasa con esto, porque si no hay una alianza entre la sociedad civil y los partidos, esto no se va a mover. Es que ricasco. Bueno, sobre lo que exactamente van a hacer o no van a hacer los grupos políticos, seguramente ellos tendrán que hablar. Yo sí creo que es lógico que se produjera una cierta desmovilización a partir de lo que sucedió en noviembre. Por lo que hemos comentado, ¿no? Hay decisiones importantes que parecen transmitir un giro drástico. O sea, el relevo del presidente y el contexto en el que se produce y las declaraciones de aquellas fechas, ¿no? Entonces, es lógico que eso produzca una cierta expectativa y que dé margen, pues digamos, a dar un margen al nuevo gestor o a la nueva actitud de los partidos políticos históricos. El problema es que, bueno, que ese margen igual se ha alargado demasiado, ¿ves? Igual pues podemos ver 2 o 3 meses de margen, pues parece lógico, pero claro, cuando ya son 6 meses sin que se haga nada, el tema se vuelve peligroso. En 2 sentidos. Primero, porque no sabemos qué nuevos retos van a venir, o con el argumento, con el pretexto de que si el Banco de España nos dice A, B, C o D, pues entonces no tenemos más remedio que, viendo lo que ha pasado estos años, es posible que pase. Y segundo, que nos estamos olvidando de lo que ya se ha hecho. Es decir, una cosa son los riesgos de que se haga cada futuro y nos hemos olvidado de que ya el poder de lo más importante del sistema financiero se ha dejado en manos de un grupo de personas físicas. No estamos dando importancia, porque ¿qué pasa si no entran accionistas privados nunca? Pues igual hay mucha gente en esos partidos históricos y tal, perfecto, ya nos hemos quedado con esto. Pero y de eso no estamos hablando, de eso que ya se ha producido. Estamos hablando siempre del riesgo de que entren accionistas externos y de lo que ya ha pasado y las consecuencias que eso puede tener cara al medio y largo plazo. Yo creo que dialécticamente es muy importante centrar digamos, la discusión alrededor de ese tema, porque el otro son hipótesis que uno dice, pues va a pasar, no va a pasar, esto ya ha pasado. Y es una realidad que autoriza y legitima el debate público. Lo legitima muy directamente. Y yo quizás incidir en que, bien, el debate parlamentario, los parlamentarios nos pueden decir qué es lo que hay, pero lo que es evidente es que el anteproyecto de ley que han presentado, decía antes, ley de cajas más ley de fundaciones todo conjunto, ahí sí puede cambiar el rumbo en función de las decisiones que se vaya a tomar el Parlamento. Es decir, no es lo mismo
las líneas que han marcado en ese anteproyecto que las que pueden salir. Está claro que, como ocurrió antes, quienes lo han propuesto se pueden llegar a pactar lo que sea para mantener el control y para mantener la situación a la que nos han llevado ya. Pero yo creo que sí todavía existe una posibilidad. Ese debate va a ser importante y ese va a ser uno de los ejes centrales de cara a la posible movilización. Pero hay que empezar a trabajarlo desde ya. Porque es que si no nos damos cuenta que ahí se va a marcar casi, no sé si la vuelta atrás o no. Decías, ¿hay una posible reversión jurídica? Está evidente que sí. O sea, hay una posibilidad real. Todavía hay una posibilidad real de hacer una reversión. Bueno, quienes están ahí pueden devolver a sus fundadores o a la sociedad las acciones que poseen. Por lo tanto, hay posibilidades. Yo creo que ese debate nos puede marcar el futuro. Beste galderarik norbaitek? Bai. Vale. A ver, yo estoy flipando. ¿Cómo, según has mostrado tú, el PNV, partido mayoritario, las instituciones como la Diputación y los ayuntamientos principales y tal, ¿cómo puede dejarse perder? Está en riesgo de perder. De momento mantienen el poder o la influencia fáctica, dices tú, pero jurídicamente no. ¿Cómo pueden meterse en ese camino? Ya, designando 15 personas físicas. Y luego ya, a partir de ahí, no puede designar. Y además, ya a los pocos meses ha tenido que quitar al que era cabeza del Cuchabá. Y luego el delegado, no sé si quién lo va a elegir. ¿Cómo puede meterse en eso? Es un suicidio que está haciendo el PNV. Entonces, es que no me entra en la cabeza eso. Claro, me consta que dentro del PNV hay contradicciones importantes y hay discusiones y demás. Pero algo que no entiendo, no acabo de entender. Es un suicidio. Sabiendo además que las cajas, históricamente, los 100 años, han estado siempre favor y ayudando a las clases sociales, que son la base, casi diría, la base social del PNV, como el mediano propietario, o sea, en la agricultura, en la pesca, o sea, en el comercio. A todos eso les va a dejar de lado, o sea, les va a quitar lo que era importante para ellos. O sea, eso, explícame. Lo demás digo yo, si en lugar de juntarnos aquí, como nos hemos juntado unos pocos de izquierda, los desahucios y econeus y unos pocos de izquierda, a quien habría que dar estas clases es Sabino Che. Hostias. Dales un cursillo, oye, abrir los ojos, ¿qué está haciendo? Hacemos un scratch, que es mejor. Bueno, yo creo que puede haber distintas interpretaciones. Puede haber una interpretación práctica, bueno, pues ante la marea que hay pues, en normativa, en la Corte Banco de España y tal, bueno, salimos por ahora por aquí, sabiendo que es una solución temporal y luego ya veremos. La segunda explicación, desde el punto de vista ya de intereses de partido, las otras dos explicaciones son explicaciones más churras, si quieres, pero bueno, hipótesis, ¿no? Desde el punto de vista de intereses de partido, decir, bueno, el poder que tengo ahora no es jurídico, es más práctico, es más indirecto, pero lo tengo yo. Es decir, ahora, ya a partir de ahora, da igual que pierda las elecciones en un sitio o en otro, pues ya me quedo aquí, desde el punto de vista de partido. ¿Me explico? Ya he puesto gente de confianza y esa gente de confianza es la que se queda con el poder. Ya, aunque pierda las elecciones en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa, da igual. Las dos cabezas han caído. Mario Fernández y luego el otro, que no me acuerdo la presidente. Pero desde el punto de vista de partido, eso puede ser una interpretación desde el punto de vista de partido. Y el otro es una interpretación ya de intereses de personas. Bueno, una cosa es que el partido, digamos, atenúe el control sobre las cajas o sobre Cuchabá, pero seguramente las personas que se han nombrado han sido nombradas por personas concretas. Entonces, si oís interpretaciones de quiénes están personas de confianza, de personas clave, de personas concretas. Es decir, esas personas, el partido como tal, igual tiene un tipo de control más suave, pero las personas que los han nombrado, por decirlo entre comillas, a sus amigos. Y ahí están. O sea, hay un círculo de confianza
Es decir, que aunque esos responsables pierdan el poder en el partido, sigue siendo su círculo de confianza el que se hace con el control del sistema financiero. ¿Me explico? O sea, que puede haber intereses personales y círculos de confianza que estén por encima de los intereses de partido. Digo que todo esto son hipótesis, que pueden estar jugando en unas personas o en otras a la hora de tomar este tipo de decisiones. Pero saben que en un riesgo histórico... Pero ¿quién sabe? ¿El partido o las personas concretas? Se ha garantizado el control. Con esta operación se ha garantizado el control de la entidad. Eso es lo que es evidente. Y además creo que tiene un recorrido. El ejemplo de Guipúzcoa es evidente. Cuando en Guipúzcoa controlaba durante años la Asamblea no había problemas. Cuando ha tenido riesgo de perder el control de la Asamblea, de hecho, no tenía mayorías y ha tenido que pagar absolutamente con todos menos con EH Bildu para quitarle la mayor representación que tenía en la Asamblea. Ha habido un pacto, todos contra, porque la representación a la que tienen verdadero miedo es a la representación al final de las urnas. Ellos han acostumbrado a controlar todas las cajas y han visto que democráticamente se les iba arañando y cada vez más su poder de control. El ejemplo de Guipúzcoa yo creo que es evidente. Imagínate que han llegado a pactar todos, y voy a poner un ejemplo porque es así de lamentable, con comisiones obreras que dice estar en contra de los desahucios y sin embargo han apoyado a quienes están apoyando los desahucios. Y eso lo hemos vivido en carnes propias en las asambleas de lucha. Y los votos han sido así. Esa es el miedo a la pérdida de control, es lo que les ha asegurado esta función. Es decir, a partir de ahora es el partido el que tiene el control. Adrián decía, y lo pones, si algún día alguno de esos se va del partido. Yo creo que tiene herramientas suficientes a Benetxeat, bien agarraditos a muchos, posiblemente, para asegurarse el control. Esa es la única decisión. Les han puesto a sabiendas de a quién ponían, no han puesto a cualquiera. Bai, galdera gehiago dago hemendik izan, eta baita ere horrotzean. Bueno, yo creo que un par de preguntas a los dos ponentes y un par de reflexiones también sobre la marcha. Habéis insistido, yo creo que es importante, las relaciones bancarias es algo inestable, a pesar del control que tienen el partido. Vale. Pero yo creo que esto va más lejos. Y yo creo que también en el modelo de financiarización de la economía, y teniendo en cuenta las estrategias europeas de baja dirección, aunque hay matices en países, ese poder inestable, ¿hasta qué punto va a durar? No solo por las elecciones de ahora, sino por lo que viene. Pues hay un proyecto de ley financiera europea, a recordar un poco el mundo de los bancos europeos, que va muy lento, por cierto, casualmente. Entonces, yo creo que hay un tema que, dejando un poco minucias de ahora, de que si el PNV controla, etc., ellos, si pierden el control, que lo pueden perder, en el sentido de que inventan acciones cuando si el Banco de España, digamos, apura y fortalece y mete, digamos, fuerza para que se vendan el 40 o el 50% de acciones o el porcentaje X que entra gente de fuera, y si ese control con la presión, digamos, europea de Bruselas más o menos mal acertada, y si eso va adelante, evidentemente luego dirá, bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. Es decir, un poco la lógica del PNV, y me meto ya en más campos económicos, es un poco decir, bueno, el mercado me obliga a esto, he intentado, lo voy haciendo, tengo el poder de gestión que tengo hasta ahora, y si lo pierdo en parte, pues lo he perdido en parte. Es decir, yo no sería tan fatalista de que el PNV va a seguir dominando ni las relaciones bancarias ni lo que viene después. Está jugando a la coyuntura, está jugando a mantener lo que se puede, pero también con cierto riesgo de... Y esto lo hace, y ahí viene un poco la reflexión que yo, personal mía, a pesar de que hay propuestas de, digamos, distribuir las acciones entre ayuntamientos, de la propuesta de Guipúzcoa, y eso es lo que no quiere de ninguna manera. Es decir, tiene que elegir entre el poder malo, entre la medida menos mala, que es estar ahora, de las relaciones bancarias y lo que pueda venir presionado por el Banco de España, el gobierno español, que evidentemente hay elecciones, otros factores a tener en cuenta, ¿no? Pero vamos a decir, la lógica de Bruselas, o ir al otro lado. Es decir, vamos a ir digamos, a distribuir una propuesta que se puede matizar, que se puede dar muchas vueltas, pero eso sí que sería irreversible públicamente hablando. Lo actualmente es reversible. Entonces, digamos, tristemente, lo que tú has dicho antes, Adrián, un poco el PNV apuesta por el poder actual, sabiendo que eso es reversible, que puede ir a otras manos,
que pueden perder efectos, pero la medida que tienen esa capacidad de poder de gestión, pues lo tienen ahí. Y si lo pierden, pues mala suerte. También han perdido muchas cosas. No es casualidad que en la propia dinámica económica de Kutxabank actualmente pues se están perdiendo, Euskaltel sale fuera, se pierden, y eso más o menos es que hay acuerdos con fondos de inversión extranjeros. Recordad que la economía vasca tiene cerca del 30% de capital invertido en los últimos años son fondos de inversión foráneos. Quiere decir que hay que verlo por ahí. Luego, una cosa que tenía que preguntar ya directamente es las relaciones de financiación bancaria Kutxabank, digamos, con los de Kutxabank. ¿Cómo lo ves? Porque yo es porque no veo nada claro y ahora me enseñaba por teléfono. Pero bueno. Bueno, la segunda pregunta, cuando vuelva, que la concreto un poco más, no sé exactamente a qué se está refiriendo. Vamos a ver, sobre el primer tema. Vamos a ver, puede haber efectivamente muchos argumentos para entender que lo que ha pasado es un planteamiento táctico, en el sentido de decir, bueno, sí es una estructura rara, lo que hemos puesto en marcha, el poder jurídico no lo tenemos, es un poder fáctico, pero al final me quedo con ese poder. Aquí no me quedo yo, y por encima de elecciones, hombre, lo que la sociedad debería poner encima de la mesa es que eso es pasarse de listo. Eso es pasarse de listo porque se está utilizando una configuración que es impresentable en cualquier sitio. A ver, ¿dónde se ha visto? No sé si en algún país en desarrollo, pero desde luego no en ningún país avanzado donde haya unos grupos de poder que digan la primera entidad financiera del país me la quedo yo, porque todavía a veces se han hecho procesos indirectos, que, bueno, a través del mercado de capitales, pues, bueno, influencia indirecta, pero es decir, crear una estructura tan rara como las fundaciones bancarias para que haya 4 personas físicas que se queden con el poder, eso es un disparate, o sea, eso es impresentable. Eso nada que se empiece a hablar del tema, pues, incluso en las relaciones con las instituciones europeas, eso se va a caer, ¿no? O sea, si realmente están pensando que eso es una solución para quedarse con el control, yo creo que lo que hace falta es reavivar el debate social y ponerse en frente, señores, os habéis pasado de listos, eso no se puede hacer. Aldera gehiago badira mendik, ezta? Bueno, horri zegoan asuntoa. Aipatu duzue beste banku eredu bat dagoela hor, sartzen, emergentea, eta, bueno, jakin nahiko nuke zein den eta zer edan izango duen banku sisteman. Bueno, gero bigarrena, estrategiaren moda izango duen. Baina, bueno, herritarrok gaude bankuen eskuetan, ez editza, jentez kontumiak dira, eta hori saltuta, baina gure industrian jasandako eragina zer gaina izango duen, nola dauden momentu honetan ze kreditu beharra dauden industria estrategiak zuzue, edo nola izango duen. Sí, vamos a ver, yo creo que tradicionalmente aquí siempre al hacer análisis económicos se ha dicho, bueno, pues hay que compararse con lo que está pasando en Europa a la hora de pensar en modelos más avanzados, ¿no? Pero creo que en esta fase, ahora estamos en una nueva fase en la que tenemos que tener en cuenta qué es lo que está pasando en el conjunto del mundo. En el conjunto del mundo está pasando que muy rápidamente Europa y Estados Unidos están perdiendo el liderazgo también económico. Hay un proceso que está siendo casi irreversible de decadencia económica frente a otros países que se están posicionando cada vez más, de forma más directa, con mayor capacidad de desarrollo, y que son los países emergentes, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que en esos países emergentes hay estructuras que, digamos, se están manteniendo y tienen toda la intención de mantener, pues, fundamentalmente el control público-social de las grandes empresas. Ahora no vamos a entrar aquí en por qué es así, y sobre todo el control público-social del sector financiero. Entonces, el sector financiero, que es de propiedad pública de forma mayoritaria, con distintas proporciones, creo que es un 55% en India, un 60% creo que es en Rusia y un 80% creo que es en China, ¿no? Pero tienen muy claro que eso tiene que ser así, que las grandes entidades financieras por su cuenta acaban siendo ellas las que controlan el poder político, etc. Entonces, eso lo quieren mantener, y seguramente esa configuración y esa relación con las grandes empresas es uno de los elementos que les está dando fuerza a su impulso económico. Entonces, cada vez más, a la hora de buscar modelos de referencia en el ámbito económico, tenemos que pensar, bueno, ¿qué está pasando, si queréis, en el centro y el norte de Europa, y qué están haciendo los países emergentes? Entonces,
yo creo que en esa dialéctica hay que situarse, ¿no? La segunda pregunta sobre el tema de la industria y el poder, la posibilidad que nos daría, digo, desgraciadamente, porque no se está cumpliendo, de que en verdad Kutxabank, en este momento, que es la entidad financiera, abriera verdaderamente la línea de crédito para reforzar la economía de este país. Poner un ejemplo así de claro. Parece mentira, pero el año pasado 1.000 millones de línea de crédito fueron puestos por Kutxabank en manos del banco malo del PP, del Sareb, en el Estado. Es decir, ¿os imagináis qué inversiones podrían haber hecho la industria, las empresas, los particulares, los autónomos de este país, abriendo esa línea de crédito en condiciones aquí? Sin lugar a dudas, podríamos haber dado la vuelta. Es más, hay experiencias en Guipúzcoa que ante la posibilidad de crédito que posteriormente no se les ha dado, han tenido que cerrar. Eso no, desgraciadamente, y esa es la apuesta de hay algunos que dicen, en ese control también económico de una entidad como esta, que creemos que debe hacer una apuesta muy clara, ellos deciden que no les importa llevar el dinero de Euskal Herria, en este caso a España, pero puede ser a cualquier otro sitio, si de esa forma tienen agarradas otras apoyos para seguir manteniendo su control. Este es un tema muy importante porque yo creo que no es solo el tema de Kutxabank, pero creo que este país ha perdido una oportunidad histórica si tenemos en cuenta en qué condiciones estaba en el momento en que estalla la crisis. Teníamos un sector industrial potente, un nivel de endeudamiento privado muy bajo, comparativamente con el entorno, un nivel de endeudamiento público muy bajo y un sector financiero sustancialmente sano. Pero esto era una batería de instrumentos que frente a lo que estaba pasando, no solo en España, en Francia, en prácticamente todo Occidente, nos hubiera permitido, gestionándolo de una forma lógica, dar un salto cualitativo y acercarnos, pero en unos pocos años, seguramente al nivel de los países del centro o del norte de Europa, sin ninguna duda. Porque toda Europa, prácticamente todos Estados Unidos, han estado agarrotados y siguen por esos problemas estructurales. Entonces, en lugar de eso, por ejemplo, en el caso de Kutxabank, ¿qué hemos hecho? Es decir, justo en ese momento, Kutxabank empezar a gestionarlo y dijo, esto es un negocio privado, esto es una entidad privada que define sus propias estrategias, lo que tiene que aspirar es al beneficio y esos son los mensajes que se han estado lanzando hasta noviembre del año pasado. Han cambiado, los mensajes han cambiado desde entonces, eso es cierto, vamos a ver en la práctica qué pasa, ¿no? Pero, claro, no era un tema tampoco de riesgo. Si en aquel momento lo que decimos es vamos a aprovechar esa oportunidad histórica que tenemos con un sistema financiero sano, Kutxabank, también, por ejemplo, Caja Laboral, apuesta por la industria, ayuda a la industria a salir adelante, la situación ahora sería absolutamente distinta. En lugar de eso, ¿qué se está haciendo? No, esto es un negocio privado, hacemos lo que nos da la gana como negocio privado. Si queremos invertir en Cajasur, invertimos en Cajasur. Si queremos invertir en bolsa, invertimos en bolsa y arriesgamos en lo que nos da la gana. Y eso ha sido lo que ha pasado estos años. Galdera gehiago, baina bai eskatuko dizugu mesedez, alde neurrian laburragoak izatea galderak eta baita ere erantzunak batez ere jende guztiak hitz egin ahal izateko eta baita ere dinamikoagoa izateko baikua. Sí, buenos días. Soy Manuel Fardos, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Sánica. No conozco a fondo, como veo que conocéis otros, la cuestión de las cajas de Euskadi, pero me está llamando la atención algunas cosas que creo, aunque luego hablaré, voy a exponer la experiencia de ADICAE en todo el Estado que hemos tenido. Y ya decir algunas cosas, porque veo algún compañero, ya mayorcito igual que yo, que parecía tener un concepto romántico de lo que han sido las cuchas, en Euskadi o en toda España. Yo creo que no hay que ser románticos, me parece a mí, porque las cajas llegan a la crisis en toda España, yo creo que en Euskadi quizá un poco mejor posicionadas, llegan como bancos. Y además al servicio de toda la economía bancarizada española. Y llegan además con una gran crisis. Las cuchas de Euskadi un poco menos porque al fin y al cabo tuvieron que recibir 400 millones de euros, que no es los 23.000 millones de Bankia, pero sí son 400 millones de euros para tapar agujeros con motivo de la unión de las tres.
Yo creo que no hay ese romanticismo, las convirtieron ya en bancos, el sistema democrático anterior, las convirtieron en bancos al servicio de lo que eran toda la banca, eran unas grandes instituciones. No hay que mitificar la obra social casi nunca llegó al 20% de los beneficios empleados para obra social, casi nunca. Y estuvo, por eso digo, no conozco los datos concretos, pero seguramente algunos de vosotros los tendréis. Estaba por el 8%, el 10%, el 12%, y alguna caja llegaba al 18%, alguna vez en algún periodo. Por tanto, me ha gustado mucho la intervención de Adrián, también la del otro compañero, para decir que hoy tendríamos que centrarnos en cómo estamos y qué se podría hacer. Yo diría, ¿es irreversible la situación de las fundaciones bancarias o de las leyes de cajas autonómicas que veo que en Euskadi todavía no se ha hecho, pero en otras se han hecho, ciñéndose estrictamente a lo preceptuado por la ley de fundaciones bancarias? Se han ceñido. ¿Puede revertirse eso? Claro que sí. Podría revertirse la ley de fundaciones bancarias. Para eso haría falta algún gobierno en el Estado que lograra, el Congreso de los Diputados lograra revertir una ley que se puede revertir, por supuesto, ¿no? ¿Se puede revertir en Euskadi? Bueno, se puede intentar, yo creo que con dificultades, en la medida en que el marco estatal constriñe completamente, dirán que son competencias financieras y, en fin, luego explicar mejor la experiencia que tenemos, pero yo iría a donde iba Adrián, a dar la alarma. Yo seré un poco más pesimista, aunque no me gusta ser pesimista, de que no sé si tiene solución ya, pero si tiene algunas soluciones, levantando una movilización ciudadana de los consumidores, de los partidos que de verdad quieran discrepar del concepto incluso del PNV o del PSOE. Pensemos que fue el PSOE la señora Salgado la que hizo esta ley, el gobierno de Zapatero, ¿no? Manuel, perdona, creo que era vez de sí. responderte ya. Como además yo tengo que intervenir después. Sí, bueno, yo tengo una opinión distinta sobre lo que ha pasado con las cajas de ahorros en España, pero me gustaría no entrar demasiado en esa dialéctica, precisamente porque creo que uno de los grandes errores de lo que ha pasado en el País Vasco contra este tema ha sido mezclar las dos cosas. Es decir, dejarse arrastrar por un proceso que se ha iniciado en España con respecto a una situación concreta de las cajas de ahorros que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando con las cajas de ahorros aquí, ni con lo que estaba pasando con las cajas de ahorros en Europa. Entonces, ha sido un proceso con unas determinadas variables y yo tengo mi propia interpretación, pero claro, si entramos en este tema, vamos a acabar en lo mismo, dejando llevar pues, por la sexta, como se suele decir, ¿no? Y al final, desorientar, digamos, lo que deberíamos hacer aquí. Que desde luego no creo que necesita ningún cambio de ley. Evidentemente, si se cambia la ley o aquí o en el Estado, pues mejor, ¿no? Una ley que te lleve a una dirección determinada. Pero los cambios que había que hacer como consecuencia de que me la ley están hechos. Pues ahora la cuestión es las propias fundaciones qué hacen. ¿Qué decisiones toman? Porque son entidades privadas con su capacidad de decisión para decir qué hacen con sus acciones o qué dejan de hacer. La ley evidentemente puede introducir determinadas mejoras, pero bueno, no es en absoluto necesario. Pues la propia Diputación en su propuesta dice, bueno, si las fundaciones ceden sus acciones a las entidades públicas, pues ya está solucionado el problema. O si las fundaciones se transforman en otra cosa, pues también está solucionado el problema. Entonces no necesitamos ninguna ley si conseguimos la voluntad política de los que están detrás del control de las cajas. Sí, y voy a discrepar además con Adrián sobre que no tiene nada que ver. Con lo que ha tenido con el Estado, algo sí tiene que ver. Voy a poner un ejemplo, no del mismo calado. La manipulación de las cuentas de Bankia ha sido un escándalo, 3.000 y pico millones. Es que, escucha, tenemos eso dicho por la auditoría con más de 200 millones. 200 millones. La auditoría dice que Kutxa, el último año de ser caja, manipuló las cuentas para dar beneficios cambiando más de 200 millones de sus cuentas. Y eso no es que no tenga nada que ver, tiene algo. Por lo tanto, se ha ocultado de otra forma.
Desgraciadamente aquí se ha ocultado, como se han ocultado las repercusiones que tienen las inversiones en el Levante, toda la cantidad de dinero que han destinado. Pero bueno, y un poco por los porcentajes de la obra social, es verdad. Tampoco hay que idealizar la obra social como se ha tenido hasta ahora, porque ha servido muchas veces para dar de comer a sus amigos, desgraciadamente, a sus colectivos más cercanos y repartir en algunos de los casos migajas. Los datos que hay en Euskal Herria, y más en concreto en Guipúzcoa, que es donde me ha tocado a mí, los porcentajes han sido mayores. Hemos llegado al 30% en un año, al 25% en el anterior. Es decir, conseguimos imponer, otra cosa es que luego no se cumpla, pero en el propio contrato de innovación de Kutxabank, que como mínimo de los beneficios de Kutxabank, el 30% fueran a la obra social, a cada una de las cajas. No lo han cumplido. Esa es la desgracia. La ley, antes, cuando eran cajas de ahorro, podían dar legalmente hasta el 50% de los beneficios, porque tenían una obligación legal del otro 50% meterlo en reservas. Podían llegar al 50%, nunca lo han hecho, no han querido. Adrián, que le dan su dedo. Solo un minuto. Yo creo que es muy importante en este debate evitar caer en el todo está podrido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, porque si nos centramos en cosas que se han hecho bien o mal en las cajas de ahorro, evidentemente se han hecho, y si continuaran las cajas adelante se seguirían haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si hay un control público o social, lo que se ha hecho mal un año se puede hacer bien al siguiente. Y si hay una dirección responsable de haber hecho algo mal, se le puede quitar y sustituirla y empezar a hacerlo bien a partir del año siguiente. Si no hay control público y social, no existe esa posibilidad. Y yo creo que ese es el tema clave. No se trata de que en las cajas se haga todo bien y cuando no existe ese control social o público se haga todo mal. Pero el control público y social te da la posibilidad de orientar las entidades en una determinada dirección y corregir las estrategias que son incorrectas. Yo creo que eso es importante. Beste galderarik, denbora gutxi daukagu momentu honetan, bai, beste bi. No, es que Laburra, sí. eskertuko nizu. Es que yo, como es la segunda vez, hay alguien que no ha intervenido, le cedo, por favor. Bai, beste batek nahiko luke parte hartu. Saik. Isasi, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak, nik uste auzi honetan, auzi ekonomikoa baino, batez ere politikoa dira. Eta da, buru jabetasunaren auzia. Kutxabanken auzi honetan, galtzen ari gara eskumenak, jaurlaritzak, berak, bere eskumenak borrokatu beharrean, hemen aipatu izan da, legeen aldaketa eskumenak galtzen ari gara. Nik uste, ulertuan izateko, hemen zer gertatzen ari den, hori da, borroka politika honetan, autonomia erkidegoan eta orokorrean eskumenak galtzen dugu, burujabetasunak galtzen dugu, eta tokiko ekonomiaren garapenerako lanabesak galtzen ari gara. Iruditzen zait, oharkabean pasatzen da eztabaida hau, baina geroari begira funtsezkoa da. Jaurlaritzak eta bertako erakundeak boterea galtzen ari dira, nik uste nahita, jeltzaleek alaguntzatuta, finantza erakundeak sistema financiero kontrola konzertu ekonomiko, baina oso importantea. Konzertu ekonomiko hemen oso mitifikatuta dugu, baina konzertu ekonomiko importantea da erakunde publikoen autonomiarako. Hori, Holanda. Baina, zure sistema finanziero kontrolatzea funtsezkoa da, ez bakarrik erakunde publikoen autonomiarako, erakunde pribatuak, enpresen autonomiarako, enpresak leku batera edo bestera, egongo dira, neurri handi batek begiratzen, segun erakunde finanzieroak nun dauden kokatu da, botere gunean nun dauden. Arratxo guztien ematen dizut, eta zoritzarrez hemen oso garbi gelditzen da, burujabetza ekonomikoa hain importantua denez, batzuentzako ezaiela batera inporta galtzea hori, bere eskuan gelditzen bada kontrola. Hori da, zoritzarrez, hemen gertatzen ari da Kutxabanken. Beste galdera bat, ez da, badagortik. Otra pregunta tenías, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé si le va a dar tiempo. A ver, desde Un minutito te doy. Desde el punto de vista social, a la gente normal y sencilla, lo que le llega es que Kutxabank es excelente. Saca todas las notas máximas en los test de Bruselas y claro, todos los datos macro y micro, pues
van a su favor. Entonces, aprovechando que estás presente, señor Adrián, el darnos un flash de lo que está pasando en Kutxabank, no solamente que ha maquillado 200 millones, sino qué pasa con todo lo que tiene que estar, la morosidad cómo está el tema de los créditos de las pymes y de los autónomos, respecto a la economía real. El tema del IRPH y de los desahucios lo sabemos perfectamente, es la primera entidad en desahuciar. Están desahuciando a pymes y autónomos, sobre todo a través de subastas de locales y de empresas. Esa es la realidad que a nosotros nos llega. Y las provisiones siguen existiendo con los activos tóxicos que tienen. Lo que pasa es que luego es el Diario Vasco y el Correo y te dicen, esto es una maravilla, saca matrícula de honor, y es en lo que se basa el PNV también para decir a la ciudadanía que da igual que sean fundaciones, patronatos, soberanía, no soberanía, lo importante es que el gato cace, aunque sea negro o blanco, según el, creo que era Zapatero. Ya está. Bueno, vamos a ver, yo creo que son dos análisis diferentes. Es decir, que Kutxabank es una entidad sana, yo creo que está claro, sobre todo desde una perspectiva relativa, y que estaba al primer nivel del Estado desde el punto de vista de solvencia, como Caja Laboral también ha estado. Yo creo que eso nosotros desde luego lo hemos dicho desde el principio y no creo que nadie en serio lo ha puesto en duda. Otro caso es que dialécticamente qué consecuencias tienes. Primero, pues cuanto más sana sea una entidad de este tipo, más importante es no perder el control de la misma. Porque si fuera una entidad que se está yendo a pique, bueno, pues no hay más remedio que la coja uno o que la coja otro, pues igual te da más o menos lo mismo. Pero una entidad que es el 40% y que es sana, pues es mucho más importante. Cuanto más sana sea, es más importante, primero, en mantener el control, y es más importante tener en cuenta que no ha sido obstáculo para sea una entidad sana el que haya sido una caja de ahorros, el que haya habido un control público y social de la misma. Al contrario, seguramente ha sido gracias a ese control público y social con el que se ha hecho con esa cuota de mercado y con esa capacidad económica, ¿no? Bueno, yo creo que primero ese análisis hay que hacerlo, y segundo hay que hacer otro análisis. Que una cosa es que una entidad en un momento concreto, en base a lo que han acumulado a través de generaciones, del esfuerzo de generaciones, sea una entidad sana, y otra cosa es que eso se deba a la gestión del último año. No es así. Evidentemente la gestión de los últimos años ha sido una gestión desde un punto de vista estratégico desastrosa. Es decir, ha estado enfocada en una dirección sin ningún sentido, ¿no? Precisamente en lugar de preservar lo que era su activo fundamental, que se decía en todos los análisis externos, que era la implicación en el tejido económico vasco, y claro, pues ahora nos interesa invertir no sé dónde, y hacen inversión, y han hecho inversiones ruinosas, como la expansión fundamentalmente la expansión de Kutxa, o la adquisición de Caja Sur, o el intento de adquirir una serie de entidades que con operaciones que de haber salido adelante hubieran hundido a Kutxabank. O sea, la gestión de los últimos años ha sido evidentemente un desastre, pero a pesar de esa gestión desastrosa, que ha generado X pérdidas, el resultado global sigue siendo, el estado de Kutxabank sigue siendo bueno, no es incompatible el uno. Beste norbaitek niko luke zerbait ditu, hori medukatu egin beharko luke. Bueno, azpimarratu gauza bat. Bideo, ados erantzate, salatzen, hau Kutxabank Mikrofono jarriko dizute. Kutxabank biok ados erantzate salatzen. Kutxabanken operazio hau benetan izan dela desastre bat, inundikan, iragintzen. Batez ere, ordezkaritza darak mozten diturako. Diputazionak, udaletxenak, klientelanak, danak mozten. Da, jarri dute, eskuz, dietzaz izendatuta, 15 hori. Hori esan desuna hitza. Computación. Bueno, no la lehiki hori. Da, niretzako hori hola da. Bera litzake, hemen gertatu den korrupzio hori handienetako bat izango litzake. Estrukturala daulako. Ez bate diruek eman ditulako, bidegin agungulako, baizik, estruktura bat herriari lagundu dituelako, bere laguntxuak nauzi ditezen, bere kontrol hori horien bidez eukitzen. Osea, ez dut ulertzen zela, kampainan gendela, nola, alderdia, inkluso eskerrekuak, apenas ez dude aitatu kontu hau. Bera baina, korrupzio handi ditena. Gero desauzioak eta nola, ez? Ez verdad. Ez dakit, ez da bakarrik alderdiak, gizartean oro gara ez dakit lehentasunak zerenara definitzen ditu. Beitu hilabete gotan segertatu da, zenbat zarata sortu den, bueno, akizu,
Gabriel Zafer delakoa sortutako irregulartasun horien inguruan. Bueno, hori esan behar da, baina zer nonako txikikeria dan sakoneko arazoaren aurre. Eta ibile gara, prentsan, gora bera, asuntorekin, bla, eta benetan, sakonean gertatzen ere da, isil. Orduan, zuk esan duzu moduan, zentratzea ez da baita, benetan importantiak diren gaietan. Bai, bezeroen poderio batzarrean bertan erabakitzeko, gobernatzeko gure kutxak hori da galdu duna, lapurtu digutena. Hori txarrena, eta azken debatea ematen du beste leku batean, zentratu dala, ez. Hori jakin behar da. Bezeroen poderio gobernantza gure kutxena, udaletxekoak eta bar, baina hori bai da importantena, hori diskutatu egiten dutela. Horain bai izango duzu aukera, kafe bat eskuan honi buruz gehiago hitz egiteko, baina bat egon gai hau, oso montiola adirazila jamila esker. Hori gamurtagatik,